Si estás escuchando esto, detente. Borra este mensaje. No cometas el mismo error. Creíamos que el corazón helado de Plutón guardaba secretos mecánicos, engranajes alienígenas esperando ser desvelados por la mente humana. Soy el doctor Arlan Krasev, y estoy aquí para advertirte. No hay engranajes, solo hay cuerpos, muertos, vivos, en transición. Si llegas a descubrir lo que nosotros encontramos, huye, porque no hay salida para los que entran. Plutón no fue diseñado para ser explorado. Esa fue nuestra primera lección. La corteza de hielo, agrietada bajo el peso de nuestro equipo, nos recibió como un suelo frágil ocultando una fosa común. La cueva nos tragó como una garganta hambrienta. Abajo, el frío no era el frío habitual de la superficie. Era un frío ancestral, como si milenios de soledad hubiesen condensado sus recuerdos en las paredes de piedra lisa. Las grietas se extendían por ellas como venas expuestas, un recordatorio de que incluso el tiempo puede sangrar. Nuestros pasos resonaban sobre un terreno húmedo. No había tierra, solo una capa pegajosa y oscura, algo entre lodo y carne podrida. Toqué la pared y retiré la mano rápidamente. Estaba caliente. No debería estarlo. Limpié mis dedos en el abrigo, pero el olor persistente a hierro oxidado invadió mis fosas nasales como una cuchilla sutil, desgarrando mi concentración. Deberíamos habernos detenido allí. Todos deberíamos haberlo hecho. En el centro de lo que llamamos la primera sala, había una mesa quirúrgica, no como las modernas, sino una de esas que verías en un manual de medicina del siglo XIX. La superficie estaba manchada con lo que parecía aceite, pero el olor dulce y metálico delataba su verdadera naturaleza. Herramientas oxidadas colgaban de ganchos torcidos en la pared. Instrumentos de disección cuyo propósito era imposible de adivinar. ¿Quién o qué habían abierto? No lo sabíamos. El silencio era el verdadero guardián de aquel lugar. No era el silencio común de un espacio cerrado. Era una presión constante en los tímpanos, como si el entorno mismo esperara el momento en que dijéramos algo incorrecto. Cuando Broughton Belk hizo una broma sobre las catacumbas de un dios olvidado, nadie rió. No en aquel lugar, donde el aire parecía vibrar con una presencia invisible. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de nuestro error. La radio del equipo empezó a emitir estática, suave al principio, como el sonido de una llovizna lejana. Pero pronto se intensificó, intercalada con susurros que inicialmente atribuimos al viento filtrándose por las grietas. Pero no había viento, y las palabras que escuchamos no pertenecían a ningún vocabulario humano. ¿Escuchaste eso?, preguntó alguien. No respondí. Más adelante, encontramos marcas de arañazos en las paredes, profundas y largas, como si algo hubiese intentado escapar desesperadamente. No seguían un patrón humano ni animal. Eran espirales, curvas desconectadas. Broughton pasó la mano sobre ellas y se rió nerviosamente, diciendo que parecían arte rupestre hecho por alguien perturbado. No sabía cuánta razón tenía. En un momento de debilidad, me senté en el suelo tratando de recuperar el aliento. La humedad parecía colarse en mis huesos. Cerré los ojos por un segundo, pero mi mente volvió al momento antes del descenso, cuando estábamos al borde de la abertura. Broughton me miró y sonrió. Solo es una cueva, nada que necesite mapas detallados. Ojalá pudiera regresar y decirle lo equivocados que estábamos. Plutón no necesitaba mapas, porque sabía exactamente a dónde quería llevarnos. Una luz parpadeó a mi derecha. Giré la cabeza, pero había desaparecido. Pensé que era el reflejo de algún equipo, pero volvió a suceder. Era como si algo bailara en mi visión periférica, jugando con mi cordura. Traté de ignorarlo,
pero la incomodidad creció, oprimiendo mi pecho como un peso invisible. Mi linterna falló 2 veces antes de estabilizarse. Cuando finalmente iluminé el pasillo, vi la puerta de metal corroído. No debería estar allí. Ninguna estructura debería. Plutón era estéril, según los informes. Pero allí estaba, con símbolos grabados en su superficie. Marcas que no podíamos descifrar, pero que parecían mirarnos. Toqué la puerta y era como tocar hielo. La superficie palpitaba suavemente bajo mis dedos, como si tuviera memoria. Había una carga allí, algo contenido. Broughton me miró, esperando instrucciones. «Deberíamos volver», dije. Me ignoró. En el segundo en que la puerta se abrió con un crujido, un olor indescriptible nos golpeó. No era el hedor de la carne podrida, sino algo más viejo, casi espiritual. Tragué saliva con dificultad y seguí a Broughton, aunque cada célula de mi cuerpo me suplicaba que corriera en la dirección opuesta. Pero la verdadera revelación fue el sonido. Ya no estábamos solos. Detrás de las paredes, dentro de las rocas, algo se movía, sutil y constante, como si el entorno mismo respirara. Era como si la cueva estuviera viva y al mismo tiempo hambrienta. Habíamos entrado en su garganta y estaba a punto de cerrarse. Parecían antiguos y recientes al mismo tiempo, como si hubieran sido abandonados durante siglos, pero aún latía en ellos el eco del dolor de quienes los habían construido. Nos desviamos de los instrumentos oxidados que yacían dispersos en el suelo, piezas de máquinas extrañamente intactas en algunos puntos, pero corroídas hasta la médula en otros. Era como si algo decidiera qué debía conservarse y qué no. En el centro de la habitación, casi oculto por las sombras proyectadas por las grietas de las paredes, flotaba el orbe, pequeño, suspendido en el aire. Parecía inofensivo, como una linterna olvidada, balanceándose suavemente al compás de una brisa inexistente. Su tenue resplandor parpadeaba de forma errática, apagándose por segundos antes de volver a emitir un pulso débil. Al principio, nadie se movió. Solo observábamos cómo aquella cosa danzaba silenciosamente en el aire. «Parece energía residual», murmuró alguien. Pero yo sabía que no era eso. Había algo más, algo que no alcanzábamos a comprender. Di un paso hacia adelante, con el corazón golpeando con fuerza suficiente para retumbar en mis oídos. A medida que me acercaba, el aire vibró a mi alrededor y sentí un leve hormigueo reptando por mis brazos, como si diminutas agujas se hundieran lentamente bajo mi piel. Mis dedos se contrajeron de forma involuntaria y por un momento no pude mover la mano. Era como si el orbe intentara comunicarse, pero no lograba entender su mensaje. Entonces lo vi. No el orbe en sí, sino su reflejo. Una cara, la cara de mi madre. Sonreía, pero aquella sonrisa era incorrecta. No había calidez, no había consuelo. Era una mueca rígida, congelada como una máscara de cera. Mis piernas vacilaron y estuve a punto de tropezar con el equipo esparcido en el suelo. Cuando volví a mirar, la cara había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Sacudí la cabeza intentando despejarme, pero la incomodidad seguía pegada a mí como una sombra persistente. «Arlan, mira eso». La voz de Broughton me devolvió al presente. Giré la cabeza y lo vi señalando algo dentro del orbe. Al principio parecía solo una mancha oscura, pero cuando me acerqué, lo vi claramente. Un brazo humano, mutilado, los dedos encorvados como garras, la piel tensada sobre huesos frágiles. El brazo flotaba suspendido en una sustancia viscosa, parecida a una gelatina pútrida que se movía lentamente, como si respirara. Detrás de nosotros, el sonido de un vidrio agrietándose resonó en la habitación. Una cápsula de vidrio, rota, descansaba contra la pared cercana al orbe.
De su interior aún goteaba el mismo líquido espeso. No sé quién fue el primero en moverse, pero de repente estábamos corriendo. El sonido se intensificó, como un suspiro prolongado y profundo, el último aliento de algo que no debería estar allí. Cuando la cápsula finalmente se silenció, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Permanecimos paralizados hasta que Broughton susurró: «Esto no debería existir». Y tenía razón. Nada allí tenía sentido. Aquella habitación era una tumba violada por secretos que nunca debieron ser revelados. Intenté racionalizarlo. Microorganismos, reacciones químicas, cualquier cosa que pudiera explicarlo. Pero ninguna teoría científica lograba encajar. Volví a mirar el orbe. Su luz parpadeaba lentamente ahora, como si estuviera saciándose. Por un instante, juré escuchar un susurro. No con los oídos, sino directamente en mi mente. Era suave, casi seductor, pero el mensaje, si lo había, estaba distorsionado más allá de lo comprensible. Lo único que quedó fue el miedo, crudo y primitivo. Brod me agarró del brazo. «Tenemos que salir de aquí». Asentí sin dudarlo y nos dirigimos corriendo hacia la salida. Pero no importó cuánto intentáramos escapar, porque el sonido de aquella cápsula y el resplandor del orbe seguían conmigo. Siempre lo harían. Si hubiera sabido lo que vendría después, habría corrido más rápido. Quizás lo suficiente como para escapar, pero en Plutón nadie escapa. Corrí sin mirar atrás, porque sabía que no importaba. Aquello que me perseguía no necesitaba ojos, no necesitaba piernas. Estaba en todas partes. Los pasillos se estrechaban a mi alrededor, como si las paredes intentaran aplastarme en su último aliento. El suelo estaba resbaladizo, cubierto de una sustancia tibia y viscosa que se adhería a mis botas. Tropecé 2 veces, pero no me detuve. No podía. Mis pies sabían el camino, incluso cuando mi mente ya no. La luz de los orbes se intensificó. Antes flotaban en silencio. Ahora se movían frenéticamente, como si celebraran algo. Con cada paso, escuchaba el eco de mis propios pasos mezclado con un susurro lejano que parecía llamarme. No era mi nombre, no exactamente, sino algo cercano, distorsionado, como si el propio lenguaje estuviera desmoronándose al intentar pronunciarlo. Cuando crucé el último pasillo estrecho y llegué a la habitación circular, casi caí de rodillas. El aire era diferente allí dentro, pesado, denso. Cada respiración era un esfuerzo, como si inhalara vapor mezclado con sangre y óxido. Sentí náuseas, pero no había tiempo para detenerme. La luz intermitente iluminaba el centro de la sala, donde una enorme esfera pulsaba como si tuviera un corazón propio. Era más grande que cualquiera de los orbes que habíamos visto antes, y estaba viva. Me acerqué lentamente, con el sudor escurriendo por mi rostro y el sabor amargo de la adrenalina en mi boca. El calor que emanaba de la esfera era casi insoportable, pero algo me empujaba a seguir. Su luz palpitante proyectaba sombras que se movían en las paredes, como si algo atrapado en su interior intentara liberarse. O tal vez me estaba observando. Entonces vi los cuerpos. Primero, un brazo, flotando perezosamente en el campo de luz, como un trozo de madera en un río lento. Luego, un torso, miembros desmembrados y las caras, conservadas a medias, congeladas en expresiones de dolor eterno, sus ojos abiertos, contemplando algo que jamás dejó de aterrorizarlos. Reconocí uno de los rostros. Broughton. Estaba atrapado allí, con la boca abierta en un grito silencioso. Mi cuerpo tembló mientras daba otro paso adelante. El corazón me latía tan rápido que apenas percibía el sonido a mi alrededor. Mis pies resbalaron sobre algo cálido y pegajoso, pero me mantuve en pie. Cuando me acerqué lo suficiente a la esfera,
un zumbido comenzó a retumbar en mi cabeza, creciendo rápidamente hasta convertirse en una cacofonía de recuerdos. Mi infancia, mi madre riendo bajo el sol, mi padre enseñándome a montar en bicicleta. Pero había algo perturbador en esas imágenes. Los rostros estaban distorsionados, las sonrisas quebradas, los ojos sin vida. El susurro volvió, más claro esta vez. No eran palabras que pudiera entender, pero la intención era inconfundible. La esfera me llamaba, tiraba de mí hacia su interior. Esto es todo, pensé. Nunca estuvimos aquí para estudiar a estas criaturas. Éramos nosotros los estudiados. Pude ver, en los rostros atrapados dentro de la esfera, el mismo error que estábamos a punto de repetir. Ellos también creyeron tener el control. Ellos también descubrieron que no podían escapar. Mis rodillas cedieron y toqué el suelo caliente mientras jadeaba. Mi mente quería luchar, pero algo dentro de mí sabía que era inútil. El calor me envolvía. El aire vibraba a mi alrededor, como si hasta las moléculas mismas suplicaran ayuda. Intenté levantarme, pero mis brazos eran débiles. Un líquido goteó sobre mi muñeca, pero no supe si era sudor o sangre. Y honestamente, ya no importaba. Vi los labios de Broughton moverse dentro de la esfera. Quise pensar que era un truco de mi mente, pero no lo era. Se estaba moviendo. Me miraba, no con súplica, sino con resignación. Fue entonces cuando lo comprendí. No estaba intentando escapar. Ya había sido consumido. Su último intento de comunicación era una advertencia silenciosa. Pero ya era demasiado tarde. Los orbes comenzaron a desplazarse por la habitación, formando un círculo perfecto. Cada uno latía al mismo ritmo que la esfera central, como si formaran parte de un único organismo. Sus luces se intensificaron hasta cegarme. Traté de cerrar los ojos, pero no sirvió de nada. La luz atravesaba mis párpados y quemaba mi mente. Los susurros se transformaron en gritos, y ya no pude distinguir si venían del exterior o de mi propia cabeza. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron. El suelo parecía moverse bajo mis pies, tirando de mí hacia abajo, como arenas movedizas. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca, pero no supe de dónde provenía. Todo a mi alrededor giraba. La luz y la sombra se entremezclaban en una danza grotesca. El último pensamiento coherente que tuve fue el sonido de mi nombre, no como un grito de ayuda, sino como una oración final. Y entonces todo se apagó. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero necesito dejar constancia de esto antes de olvidar quién soy. Mis manos tiemblan tanto que apenas puedo escribir, y el sudor me cae por el rostro como si mi cuerpo supiera que estoy cerca del final. Estoy apoyado contra una pared fría, pero ya no siento el frío. Mis dedos están entumecidos, pero siguen moviéndose. Hay un leve zumbido de estática en la radio a mi lado, intermitente, como si estuviera luchando por seguir funcionando. Es mi última conexión con algo fuera de este lugar. Si alguien está escuchando, preste atención. Las luces de los orbes parpadean de manera irregular ahora. Antes eran una amenaza lejana. Ahora son una presencia constante. Cuando cierro los ojos, su resplandor queda marcado en mis párpados como cicatrices internas. También los escucho, aunque no emiten sonido. Es como una sensación visceral, cada pulso de luz conectado directamente a mi sistema nervioso. Respiro profundo, pero el aire es denso, como si intentara ahogarme. Creo que una parte de mí ha dejado de luchar, pero otra parte aún quiere advertirles. Mi mente se desliza hacia recuerdos que no tienen sentido. Veo a Broughton sonriendo al inicio de la misión, pero su sonrisa ahora parece deformada, como si sus labios estuvieran cosidos de forma incorrecta.
Escucho la voz de Anders susurrando ese idioma imposible, aunque él ya no está. Veo los cuerpos unidos a la esfera, sus rostros gritando en silencio, y siento el peso de mi propio cuerpo queriendo unirse a ellos. Plutón no es un lugar muerto. Está vivo. Nos está digiriendo lentamente, y no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Si este mensaje llega a alguien, huyan. Nunca vengan aquí. No importa lo que la ciencia prometa, no importa lo que digan que descubrirán. Vi lo que hacen con los exploradores. Primero nos desorientan, luego nos separan. Finalmente nos hacen parte de ellos. Puedo sentirlo ahora, algo que se arrastra bajo mi piel, como gusanos buscando un nuevo hogar. No solo quieren entendernos, quieren absorbernos, moldearnos, atraparnos en una danza eterna de luz y oscuridad. El sonido a mi alrededor cambió. Ya no son solo susurros o ecos de las máquinas. Es un sonido profundo, como el latido de una ballena moribunda resonando en las paredes. El suelo vibra bajo mis pies, como si algo masivo se moviera por debajo. Traté de levantarme, pero mis piernas no respondieron. Ya no tengo fuerza. Veo el reflejo de la luz de los orbes en los charcos del suelo. Están cerca. Sé que la puerta que me protege no aguantará mucho más. Quizás ni siquiera fue diseñada para hacerlo. Estoy aceptando lo que viene, pero eso no significa que esté en paz. Aún queda una parte de mí, una pequeña parte, que lo odia todo. Odia cada descubrimiento que hicimos. Odia el hecho de que nunca tuvimos una oportunidad. Las luces brillan tan intensamente que mi visión está casi completamente eclipsada. No sé si estoy viendo la realidad o si ya he cruzado a otro estado, pero no importa, porque ahora están aquí,